No quería venir solo a saludarlo, para introducir un poco esto, simplemente para decir que es un gusto para nosotros que estén aquí. Este es un esfuerzo que lleva bastante tiempo, incluso antes de ser decano, el esfuerzo de este Joint Certificate me tuvo bastante ocupado, pero yo también pertenezco al directorio del MIT América Latina, claro. Entonces me tocó por ese lado, y la verdad que él es mi jefe. Y nos tocó, y quería decir que la semana pasada estuvimos en la reunión anual de directorio, y esta es como de las actividades más importantes que hace esta oficina. Y les quiero decir que esta es la oficina más importante, la oficina de Latinoamérica que tiene Sloan fuera de Estados Unidos. Para la Universidad de Chile también es un tremendo orgullo poder tener este Joint Certificate, este programa. Y entre otras cosas, porque si hay una cosa que en el mundo de economía y negocio y de la ingeniería en general, el tema de los datos, y como dicen, de los datos producidos para otras cosas, pero de los cuales podemos tomar ventaja, es fundamental. Hoy día todos nosotros, ustedes leerán sobre el INE, ¿no es cierto?, la discusión del IPC. El grueso de los datos que usábamos en economía, que se usaba en marketing, que se usa en negocios, eran encuestas diseñadas para responder preguntas. Hoy día todos los datos están ahí por otras razones. Alguien nos contaba una vez, por ejemplo, que para ver el efecto del precio de la gasolina sobre el consumo de automóviles, habían datos en las pasadas de los TAC, que uno podía medir. En la pasada de los TAC podía medir el número de autos el día siguiente de un alza de precio de la gasolina, y tiene millones de datos, así que al final es todo como exacto. Entonces, la verdad que la importancia que tiene todo el tema de los datos disponibles, tiene un montón de datos y discusión sobre en Europa por el lado regulatorio, pero toda la importancia que tiene el tema de los datos hoy día en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en el mundo de las políticas públicas, es inmenso. Lo estamos recién conociendo, y la verdad que el que no está al día con esto se va a quedar atrasado, porque la ventaja que da el valor de las compañías que manejan datos, se ve el valor por la ventaja que da el realmente entender esto, es fundamental. Y por eso nosotros estamos embarcados en esto, nuestra facultad, la universidad completa, la escuela de ingeniería, para hacer este curso, este diplomado, con profesores que van a venir también a visitarnos de MIT, con esta fase final también que tiene fuera de Chile. Así que nosotros estamos muy contentos, creemos que es una gran oportunidad que hay, es un paso bien importante que da la universidad en términos de incorporarse en estos temas, así que estamos muy contentos de que este curso exista, después de mucho tiempo y esfuerzo y acuerdo. Hoy día tenemos, yo creo, una gran oferta para profesionales chilenos, así que los dejo con los que están encargados de hacer las cosas. Así que muchas gracias, bienvenidos, y ojalá se entusiasmen y puedan seguir en este curso. Me encantaría tomarlo a mí también, pero algo voy a hacer. Muchas gracias, señor decano. A continuación, la exposición del profesor Richard. Bien, gracias, Ciro. Buenos días. Es un momento muy especial estar ahora acá y dar la introducción a ese diplomado que tenemos acá en conjunto con el MIT. Como decía el decano, lo estamos trabajando hace un buen tiempo, 2 años más o menos, con el MIT. Pero el cuerpo académico, que es parte de ese diploma, trabajamos en esa área algunos 10, otros 20 años. No digo a cuál de los dos grupos pertenezco yo, pero eso es otro tema. Llevamos mucho tiempo en eso, y concluir esa etapa de ofrecer algo en conjunto con el MIT es realmente emocionante. Y también pensamos que con eso podemos dar un mensaje muy fuerte al país, a los profesionales del país, en formarse
de esa tecnología que claramente es necesario. Voy a mencionar algunos elementos acá. Aquí simplemente un gráfico que muchos ya conocen o intuyen, si no lo conocen así en detalle. Estamos generando muchos datos. Lo decía el decano antes hacíamos una encuesta con un propósito específico. Esa forma de generar datos ha cambiado. Ahora los datos se generan sin darnos cuenta. Y obviamente no tengo que entrar al detalle, cada uno de nosotros sabe cómo funciona eso. Hay muchos datos disponibles, voluntariamente o no voluntariamente, y analizar esos datos puede traer mucho potencial. La pregunta es, ¿cómo podemos analizarlo? Y en ese contexto, antes de seguir con esa diapositiva, solamente un slogan. Antes, hace 10 años atrás, decíamos, los datos son el nuevo petróleo. Uno entiende lo que quiere decir ese eslogan, ¿no es cierto? El petróleo en su momento fue importante para dar un impulso al desarrollo de la industria en su momento, y ese es el rol de los datos. Eso fue hace 10 años atrás, yo lo cambiaría. Yo diría ahora, datos son el nuevo agua. ¿Por qué digo agua? No, sin agua uno no puede sobrevivir. Y eso es justamente una empresa que no es capaz de analizar sus datos adecuadamente, no va a sobrevivir. Los datos son el nuevo agua. Aquí hay que tener la capacidad para saber analizar los datos que tenemos disponibles. Esa es una de mis diapositivas favoritas en la clase que damos en la universidad, que muestra dos curvas que tienen un crecimiento. Una curva, aquí en naranja, ¿no es cierto?, muestra el crecimiento de los datos disponibles. Vuelvo a la página anterior, ¿no es cierto? Aquí creamos muchos datos. En el tiempo tenemos cada vez más datos disponibles. No voy a detalle, no voy a explicar. El eje es más bien cualitativo. Entonces, los datos crecen en forma exponencial. La otra curva, celeste acá, también crece. Y esa curva muestra el crecimiento de los profesionales. Gente como ustedes que tomaron en algún momento la decisión de hacer un curso, un diplomado, un magíster en Data Analytics, el número de personas con esa formación también crece, pero mucho más lento. Y lo que vemos acá es esa brecha, es un mensaje muy, muy positivo para cada uno de ustedes que está pensando en tomar un curso, un diplomado, ¿no es cierto? Hay un gap, una brecha entre oferta y demanda de profesionales que sepan analizar los datos. ¿Ya? Eso como mensaje. Y eso esa brecha va a ser cada vez más grande en los próximos años. Entonces aquí hay una necesidad para hacer crecer esa curva más que lo que está pasando. Y ahí la universidad se hace cargo de esa demanda por profesionales bien formados. Voy ahora al programa específico. Cada uno tiene en su bolsa, ¿no es cierto?, ahí el programa con más detalle. Aquí simplemente quiero destacar algunos elementos que caracterizan los objetivos del aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí, por un lado, entregamos fundamentos de Data Science. Comentario corto. Los términos cambian. Ahora últimamente hablamos más de Data Science, Machine Learning, también es un término que está dando vuelta en relación con inteligencia artificial. Antes era minería de datos, por ahí está Big Data. En el fondo todos esos términos cambian en el tiempo, pero tienen algo en común, que es encontrar información en grandes volúmenes de datos. Entonces aquí habla de Data Science y de los fundamentos de Data Science. Vamos a entregar esos fundamentos. También vamos a mostrarles cómo aplicar Data Science en el mundo real. Más adelante vamos a ver los distintos módulos del diploma, donde un foco muy importante son aplicaciones, donde vamos a compartir experiencia, cómo se hace eso. También hablamos de la metodología. ¿Qué metodología uno tiene que aplicar para partir con los datos disponibles y llegar a la aplicación? Eso no es trivial, ahí hay varios pasos entre medio. Lo vamos a ver también en detalle. Y finalmente, todo eso no es por amor al arte, al final tenemos que tomar decisiones. Vamos a mostrar cómo se pueden tomar mejores decisiones en base a los datos. ¿Sí? Perfil del participante.
no lo voy a leer en detalle, me gustaría responder a esa pregunta, ¿cuál es el perfil del participante? Mencionando lo que me preguntan. Me han llegado muchas preguntas en esa línea. ¿Cuál es el perfil del participante? ¿Es más bien para un gerente o es para un técnico? Esa pregunta es año 90. Esa pregunta es año 90, donde hacíamos la diferencia entre los gerentes que buscaban diplomas de estrategia sin tocar un computador, ¿no es cierto? Y la gente que trabajaba en su área, los, entre comillas, más técnicos, tenían que programar algo. En el mundo que vivimos hoy, esa separación no la podemos mantener. El gerente que no sepa usar, y no me refiero a programar, el gerente que no sepa usar el computador, el gerente que no tenga la capacidad de conversar a un nivel técnico con su gente, tampoco va a cumplir bien su rol. En ese sentido, vuelvo ahora a la pregunta, ¿es para un gerente o es para un técnico? Aquí apuntamos a un perfil gerencial, personas que están ahora en una gerencia, subgerencia, o que aspiran a llegar allá. Entonces esa separación es para un gerente o para un técnico, de nuevo, es estilo años 90. Bien, vamos un poco al detalle. Tenemos básicamente 4 o 5 módulos, ¿sí? 5. El primero, una introducción. Y ahí un poco damos la introducción a los términos Data Science, Big Data, ¿no es cierto? Ah, mira, se cortó acá, aquí falta data. Big Data. ¿No es cierto? Una introducción a los conceptos, para tener una idea, también una motivación. Luego, siguiendo los objetivos que mencioné antes, vamos a hablar de los fundamentos. Claramente no podemos hacer solamente una aplicación sexy, bonita, ¿no es cierto? Es importante meter la mano, ¿no es cierto?, y entender los detalles. Hay que entender por qué el parámetro de una red neuronal es importante. Por ejemplo, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco más de los métodos avanzados. Luego, hablamos del tema de toma de decisión. ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones en base al Data Science? No conozco ninguna buena traducción al castellano, por si alguien puede ayudarme, lo que llamamos aquí el Data Driven Decision Making. Toma de decisión en base a datos, no suena tan sexy, ¿no? Data Driven Decision Making, aquí tenemos varios elementos donde le mostramos cómo cubrimos ese paso, o ese viaje, ¿no es cierto?, de los datos hasta la decisión. Y aquí también tenemos participación de profesores del MIT. Después vamos a hablar de la planificación. El diploma parte el 10 de mayo con clases aquí en Santiago. Terminamos la clase en Santiago en octubre, noviembre, con esos módulos, y aquí vienen profesores del MIT y dan clases en ese módulo, aquí en Santiago. Y aquí están las aplicaciones, ¿no es cierto? Identificamos los sectores relevantes para ese país, ¿no es cierto? Sector público, retail, minería, salud, banca, el sector financiero, telco, y con eso cubrimos las áreas más importantes, mostramos aplicaciones en base a datos en cada una de esas áreas. Eso básicamente son los 4 módulos aquí en Santiago. Después vamos a hablar del horario, y el 5.º módulo, ¿no es cierto?, son 2 semanas intensivo en Boston. Eso va a ser en enero del 2020. Yo fui para allá, hablé con los profesores del diploma en enero en Boston. Mucha que hace frío allá. Así que prepárense, por favor. Valor del programa. Casi 500 UF, que incluye eso, clase acá, clases en el MIT en Boston, equivalente a 60 horas, ese es intensivo 2 semanas, ¿no es cierto? Incluye también, entiendo, tú puedes detallarlo un poco más, visitas a empresas, ¿no? Aquí también van a visitar empresas. Eso suena sexy, ¿no? Hablando aquí de empresas en Chile, uno puede visitar, no pueden mencionar ninguna empresa porque están aquí presentes, ¿no? Uno visita una empresa de retail, del banco, ¿no es cierto? Las visitas allá son a Google, Facebook, un poco distinto.
Entonces, bien interesante lo que van a hacer acá. El mensaje negativo, no voy a hablar de eso, eso te toca a ti, ¿no? Lo que tienen que pagar aparte de la inscripción. ¿Qué es lo que reciben? Básicamente 2 certificados. Un certificado del MIT, se ve así. El tuyo también, se luce así. Muy bonito, ¿no? Tú hiciste un MBA ahí. ¿Sí? Y un diploma aquí de la Universidad de Chile. Horario. La clase aquí en Santiago, entre mayo y noviembre, hacemos los días viernes y sábado en ese horario, 4 horas el viernes. ¿Cuánto de eso? Pues a 10 horas. 10 horas el sábado. Más o menos cada 2 semanas. No lo tenemos 100% así el esquema cada 2 semanas por las vacaciones, feriados, ¿no es cierto? Pero preferentemente cada 2 semanas. Aquí en Santiago hablamos en español. Los profes que vienen del MIT van a hablar en inglés. Y obviamente la clase en el MIT son todo en inglés. Eso es. Cuerpo académico, no lo voy a leer en detalle, solamente destacar que cada uno del cuerpo académico tiene un doctorado en áreas afines, muy afines al tema del diploma, que no es común en los diplomas que ofrecen los amigos de otras universidades. Me alegra mucho saber que la oferta ha crecido mucho en los últimos años, la oferta local acá, pero ese nivel de cuerpo académico no lo tiene. Entonces aquí estamos muy orgullosos de tener en la parte del diploma aquí en Chile, los colegas de la universidad, todos con doctorado en áreas afines y sin hablar de los profesores del MIT. Digo tú, sí, no me acuerdo los detalles. ¿Y los requisitos? A los requisitos es necesario tener un título profesional. Se está evaluando una experiencia relevante en el área, son personas que trabajen en esto, tengan conocimiento de las materias que se van a ver, y un muy buen manejo del idioma inglés. Ya por lo que señalaba Richard, hay clases de los profesores cuando vienen a Chile, las clases que se realizan en Boston son en ese idioma. ¿Ya? El proceso de postulación es simple, a través de nuestras coordinadoras de admisión, ustedes envían una copia de su certificado de título, su currículum vitae, y eso el cuerpo académico lo revisa y en una oportunidad más o menos 72 horas tenemos la respuesta si están aceptados o rechazados. También hay una instancia cuando se requiere, que lo contactamos con Lee para verificar el idioma inglés cuando pueda existir algún tipo de duda. Eso. Bien, gracias. Yo creo que eso es. Aquí una breve descripción de lo que es la Universidad de Chile. No sé si leerlo ahora en detalle, pensamos que somos muy buenos. Como resumen de esa diapositiva. Aquí sigue el link. Antes de eso, no sé si hay un comentario, Esteban, David, Jaime, no lo veo ahora. ¿Se me pasó algo? ¿Hay que agregar algo? ¿No? Quizás comentar lo que del total de horas aproximadamente la mitad son MIT, profesores del MIT que lo van a dictar, y la otra mitad son una mezcla de profesores de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Economía y Negocios. Eso también es bastante interesante, primera vez que logramos hacer un acuerdo así. Ha costado un poco, ¿no? Eso es, muchas gracias. Sí. Entonces, yo voy a hablar en inglés porque finalmente parte de MIT va a pasar en inglés. So, good morning to everyone. Thank you for coming today. It was really nice to have the Dean, Jose de Gregorio, who also is a graduate from MIT. If you look at the list, many of the faculty that are going to be teaching have a connection to MIT, and that's part of the reason why we decided to do this program here with Universidad de Chile. But I think these are all wonderful things, and it's something that MIT and MIT Sloan is proud of. But I think that this should not overlook this. The idea is that we're working together with Universidad de Chile. It's not MIT by itself, that this is a joint program where our faculty
are working with the Universidad de Chile faculty, and the reason is Universidad de Chile has had programs in data analytics. If I'm not wrong, Richard, you told me since the 90s, so we're talking almost 20 years. What we're hoping to bring as MIT is more creativity to this. Data analytics is something that existed for a long time. The reality is that in the United States and at MIT, we are considered world experts in many of these areas, but part of the reason is because it's always looking forward, right? Unfortunately in Chile, if you're looking for a job, the first thing they look at is what did you study? Are you an ingeniero comercial or are you an ingeniero civil? And if you don't fill those two things, you're out. Whereas at MIT, what we're looking for is diversity. And part of the reason we agreed to do this program with Universidad de Chile was because it came from the Rectoría, from Rafael Epstein, the pro-rector, that it's not just going to be MIT and the School of Business, or MIT and the Engineering School, or MIT and the Medical School, but the idea is to bring them all together, because ultimately we feel that if we have a diverse group of students who are thinking differently, they can share amongst themselves to not only learn from each other, but also learn from the faculty and to make a difference. So our goal in terms of this program is to bring together MIT expertise with Universidad de Chile and with the students to really change the way data analytics is done in Chile. One of the major problems that at least I see as I'm head of a regional office is that oftentimes when companies in the region are using data, they're collecting it, they know they need to clean it, but after that they're not really sure what to do. And what we hope this program will allow you to is to start to think in different ways how to actually manage your data, how to use it, and also give you the ability to see different areas. So when you're at MIT for the 2 weeks in January, and just so that you know, I think it's an important thing to remember, and I'm sure our former student and colleague can help us. So it's cold outside, but it's warmer inside than it is in this room. So the United States loves to use energy, and they love to burn oil. So part of that is when you're in the classes, when we're doing things, it's not cold. It's not in Chile where you need to wear a jacket inside because there's no heat, right? Inside you'll be fine, and outside you'll manage also. So don't worry about it. Hopefully you'll get some snow, as most of you haven't seen snow in cities, and it's a great part of just a learning experience. But as Richard said, so you'll have 2 weeks, and we have 6 professors lined up. They all come from the MBA program and from MIT. They're some of the world leaders in data analytics. So one of the people who will be teaching you about using telco data and using urban data is Sandy Petlin, or Alex Sandy Petlin. If you look up Alex's or Sandy's citations, he's the most cited social scientist in the world, and he's a specialist in this area. Then we have Andrew Lowe, who is pretty much a guru in finance. If you're interested, his new book, Adaptive Markets, is an incredible read on how data and social theory is changing the way financial markets work. One of the leads, or the lead academic, is Roberto Rigoban. So Roberto is a faculty from Venezuela. Imagine you had Roberto. He's just a rock star. A couple of years back, he has what's known as the Billion Prices model. So that's something that's an interesting thing. If you look at most Latin American companies or people in the region, they usually deal with millions of data points, or tens of millions, maybe some hundreds of millions, but very few are dealing with billions of data points every day. And Roberto is scraping data from all over the world to get inflation points. And in Argentina, when Cristina was lying about the inflation, he was actually getting live data from Argentina and showing that it was a total lie, that there was a difference of about 100% in terms of what the Argentine government was reporting and what the reality of the situation on the ground. So Roberto will also be teaching you. Then we'll have Recep Levy. So Recep Levy is one of the specialists in operation management, looking at healthcare and healthcare systems, on how one can manage data across that. We have Joe Doyle, who will be teaching about public policy. Who else? Then we have another 2 professors. Rosalind Picard will be using
real-life data from wearables. And then, as Richard said, we'll also go and visit some companies within Cambridge in the ecosystem to show you how companies are actually using data on a regular basis to gain or to improve their return on investment. So the 2 weeks in Boston is intensive. We'll also have 3 faculty that will come to Chile to teach for 24 hours. So that you know, this is the first and only program in all of Latin America that MIT is doing that actually offers a certificate. And I think one of the things that is important is oftentimes when people look at the price and they get some sticker shock. Everyone knows what sticker shock is? See? Yeah? See? So just so you know, a 2-day or 3-day program at MIT in executive education will cost more than that. So not only are you getting a full 2 weeks and the faculty here, but you're also getting a diploma from 2 different universities. So I know it's hard to take in and say, wow, that seems like a lot, but at the end of the day, it's actually very economical. The last thing I would like to let you know that I think is important is oftentimes people say, well, what's the difference between this and the online MOOCs or the online edX? And part of the difference is with those courses, they're wonderful, and the idea is to get them out there in a massive amount, but there is no actually face-to-face contact. The idea of this is to actually bring MIT faculty to the region or to Chile to teach, and for you to get an opportunity to go to MIT for 2 weeks, which, again, I'm in charge of Latin American programs for the university, and there's no program like this in Latin America. So it really is something special, and we hope that this will be the first of many programs, both with Universidad de Chile and in the region. But I think at this time, in terms of your time also, to be conscientious, I think we would be open to preguntas. Entonces, si hay preguntas, por favor, que estamos a tiempo. Gracias. Por favor. En el calendario hay 2 semanas marcadas como Semana Internacional en amarillo y algunos que son esas semanas internacionales, que no son el viaje a Haití. Sí. Lo que pasa es que nuestra facultad ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en semanas internacionales, que consiste en que tú puedes tomar ramos electivos de acuerdo a tu interés en los horarios que se programan dentro de esas 2 semanas. Y ustedes también podrían participar y se les va a informar oportunamente a los alumnos cuáles son los ramos y cuáles son los horarios y el interés que puedan tener ustedes. De eso se trata esas 2 semanas internacionales, que también a veces puede ser que incluya algún tema relacionado con data mining o algo por el estilo, innovación, también pueden cosas de habilidades directivas, etc. Es un popurrí de programas que se dictan, de cursos que se dictan en esta Semana Internacional. Otra cosa que me olvidé o no dijimos que es importante, ¿por qué van a MIT en enero y no fin del curso? Entonces hay 2 razones. Diciembre para todos, por toda la empresa, es un fin de año muy difícil con los festivos, y también queremos usar este mes, fines de noviembre hasta enero, para nivelar a las personas que ya están como tienen suficiente conocimiento de data, pero falta algo. Y la razón es, los profesores en MIT van a enseñar como ustedes son estudiantes de MIT. No van a bajar el nivel, no va a cambiar nada. Entonces queremos asegurar que todos los estudiantes que van desde acá a MIT están suficientemente formados para aprender y para disfrutar de esas 2 semanas. Posiblemente en ese contexto también, buen punto, gracias, en ese contexto también, en la conversación que tuve con los profesores en enero allá, establecimos la forma de evaluar allá. Un tema que también me preguntaron mucho es, ¿cómo va a ser la evaluación allá? ¿Van a ser el mismo nivel de exigencia y en una de esas voy a reprobar? Y claramente cada uno tiene que tomar esa decisión. Si voy a invertir aquí algo, después no voy a tener el certificado, no, es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer allá es alta exigencia en las clases, pero
se obtiene el certificado del MIT con participación. Entonces no va a haber ningún control donde uno puede reprobar en forma clásica. ¿Ya? Y creo que es un tema importante. La participación, que va a ser exigente, va a requerir mucho tiempo, con la participación uno aprueba el curso ahí. ¿Otras preguntas? Sí. Las clases son como teóricos prácticas, o sea, también va a haber parte coding para poder correr y modelar con la data. Vamos a trabajar con computadores, no en todas las clases, pero en gran parte de las clases vamos a usar herramientas, sí. Como Jupyter, Python. Estamos pensando en R, Python, sí. Pero no necesitas ser un experto en No, o sea, en correcto. realidad saber leer código, interpretarlo y Típicamente vamos a entregar código prehecho, R, Python, puede haber otras, Jupyter, y lo que vamos a hacer es cambiar parámetros y ver cómo reacciona, generar gráficos, ese tipo de cosas, pero no vamos a programar, no es un curso de computación. ¿Muy claro? ¿Todos van a postular entonces? ¿No hay otras preguntas? Bueno, sí. ¿Necesito un nivel básico o puedo empezar de cero con R y Python? Yo diría que sí. Sí. Se puede empezar con un nivel muy básico, no hay requisito en R. Ya vamos a entregar código. Claramente, si uno tiene experiencia en R, le va a costar menos. Si no tienes ninguna experiencia, te va a costar más, pero igual se puede. So from the MIT side, just to speak English, because basic English is important so that you can understand. The idea is not to have coding, but the fact that students have at least a basic knowledge of statistics or mathematics, because part of this is also that. So we're looking for people who do have some background in math, computers, but not a programmer. This isn't in advanced programming. It's more to get a sense of how these different tools can be used to improve data analytic understanding. ¿Cómo es la forma de pagar los 445 se pagan al comienzo del curso? No se paga, o sea, se tiene que dejar documentado y se puede dejar documentado por la duración del programa, ya en cheque, sin problema. Y si eventualmente te apoya la empresa, nosotros facturamos la parte de la empresa inmediatamente y el diferencial, el copago, lo puedes dejar en los meses que son hasta diciembre de este año. En todo caso, todas las facilidades de pago, algunas opciones de beneficio de descuento, de conversarlo con su coordinadora de admisión, como ustedes se registraron antes de ingresar a esta charla, nosotros los vamos a contactar y les vamos a presentar las alternativas que tienen para financiar el programa. Como apoyo para el conseguimiento de visa de Estados Unidos, visa de estudiante. So, entonces, no. So the fact that you're going for 2 weeks, you as a Chilean, so it'll be, are there international students and are there Chilean students? If they are Chilean, you'll be able to go with the visa waiver program and we will provide a letter for you. The reason is because the visa waiver allows up to 2 weeks of classes. So the fact that you'll be there exactly 10 days, you will not need a special student visa to attend. But that's something that MIT will help you with, and we'll work with the U.S. Embassy here to make sure that you can all go. Again, depending on what your nationality is, the rules will be different, but as a Chilean, you should be able to go under the visa waiver because it's only a 10-day course and it's under the necessary time that you need an official student visa. ¿Más preguntas? So, I'll bother you all then. Entonces, de su lado, como ya vinieron y yo tengo preguntas para saber más, eso, bueno, claro que ya tiene suficiente interés de ese programa, pero que nosotros ya mandamos a ustedes y la formación que recibieron, eso es más o menos que pensaron que el curso va a estar, como cabe con sus expectativas, más o menos, ¿sí?
¿Alguien no? Que nosotros también podemos aprender de eso. No? All right. Very easy. Excellent. Ya. Es importante señalar que este programa tiene cupos limitados, ¿ya? Hasta el momento llevamos más del 50% de los cupos y esto, una vez que se llegue al cupo final, se confirme la matrícula, se cierra, que es importante también para que lo consideren. No vamos a esperamos no estar hasta el último momento. Yo creo que ojalá podamos cerrar ya aproximadamente la tercera semana del mes de abril. Eso es importante. Hay 40 cupos, eventualmente 5 adicionales, pero no es más que eso. No es un gran curso. El grupo de las personas que están participando, que han postulado hasta la fecha y que se han matriculado, son profesionales del área, con cargos relevantes en la materia, de distintos sectores industriales, productivos, etcétera, lo cual también va a servir conjuntamente con los sectores que nosotros vamos a analizar, adquirir una experiencia bastante buena. Ahora, otra característica que han señalado los postulantes es la calidad y la excelencia académica de los profesores, tanto los que vienen y van a estar en el MIT como el cuerpo académico acá en Chile. Son los mejores profesores que tiene la universidad, según me consta, en la materia, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Facultad de Economía y Negocios, que también hace un mix muy atractivo para los casos que se van a analizar. Otro punto va a ser bastante práctico, lo cual va a permitir llevar esa enseñanza, esos conocimientos, esas herramientas, se pueden aplicar inmediatamente en sus respectivas organizaciones, ¿ya? Y también compartir con las experiencias de sus compañeros, con una fuerte también, un networking importante que se va a generar en este programa. No sé si tienen más preguntas, más consultas. Jaime, David, Esteban. Ok, muchas gracias. Nos vemos el 10 de mayo. Quizás debería ser bueno mencionar que la Semana Internacional son profesores que no son de la Universidad de Chile, sino que es una semana que se abre al año, donde vienen profesores de distintas partes de distintas universidades a dar cursos específicos en áreas de finanzas, marketing digital, transformación digital, un poco de gestión de personas, y es bien multidisciplinar. Entonces, tienen la oportunidad también de participar en eso, que son jornadas que son bastante enriquecedoras a las víctimas. ¿Eso en horario vespertino? Son 3 tipos de horarios. Son horarios evening, que son por la mañana en una semana, como es una semana por la mañana. Hay también horarios vespertinos en algunos cursos y también hay un formato weekend, que es el curso del fin de semana. Correcto. El profesor Mauricio Jara, director de la Escuela de Posgrado de la Escuela de Economía y Negocios, donde está alojado en este instante el programa que estamos conversando, está bajo el respaldo de nuestra Escuela de Posgrado, para que ustedes tengan eso también en consideración. Muchas gracias, vamos a estar en contacto con ustedes para entregarles mayor información y esperar por todo lo que les. Gracias.